Como los cavernícolas construían casas de tierra y pasto para sobrevivir inviernos brutales. Cruza la llanura helada como si quisiera arrancar la piel. La nieve no cae hacia abajo, se va de lado, pegándote en la cara, metiéndose en los ojos, borrando huellas en minutos. Y el cielo, en esos inviernos antiguos, podía volverse una tapa gris durante días. Ahora imagina esto hace miles y miles de años, en plena edad de piedra. No hablo de una escena bonita de película. Hablo de frío real. Ese que te roba fuerzas, que te obliga a gastar más energía solo para estar quieto, y que convierte un error pequeño en una noche peligrosa. Y aquí viene el problema que casi nadie piensa. ¿Cómo construyes una casa cuando no tienes madera suficiente? Porque sí, cavernícolas es una palabra famosa, pero la verdad es que muchísima gente de la edad de piedra no vivía todo el tiempo en cuevas. A veces no había cuevas cerca. A veces estaban demasiado húmedas. A veces eran peligrosas. Y a veces, simplemente, tu grupo necesitaba moverse y montar refugios donde hubiera comida. En esos lugares fríos y abiertos, el enemigo número uno no era un animal. Era el clima. El viento. La humedad. La pérdida de calor. Y en ese escenario, apareció una solución que suena contradictoria, pero que funcionó tan bien que hoy todavía cuesta creerlo. Dejaron de pelear contra el entorno y empezaron a construir con el entorno. Convirtieron la tierra en muros. Usaron pasto y césped como bloques. Cubrieron techos con capas vivas. Y en muchos casos, hundieron parte de la casa en el suelo para que el propio terreno les regalara estabilidad y temperatura. Desde lejos, esas viviendas no parecían casas. Parecían montículos. Lomas cubiertas de pasto con una entrada baja. Pero por dentro podían ser la diferencia entre sobrevivir el invierno o no. Hoy te voy a contar cómo construían estas casas de tierra y pasto para aguantar inviernos brutales. Y quédate hasta el final, porque el truco más poderoso no fue la forma del techo, ni el tamaño del fuego, fue algo que hicieron con el suelo para que la casa se volviera una batería de calor. Si te gusta este tipo de historias explicadas claro, sin palabras raras y con detalles que no te cuentan en la escuela, suscríbete. Y si conoces a alguien obsesionado con la prehistoria, compárteselo. Este video está hecho justo para que no te vayas a la mitad. El primer desafío fue material. En zonas frías y con pocos árboles, la madera buena era un lujo. Había ramas, sí. Había troncos aquí y allá, a veces. Pero no lo suficiente para levantar paredes grandes como harías en un bosque. Eso obligó a pensar diferente. Lo que sí abundaba era tierra, piedra, pasto, y una capa densa debajo del césped, suelo compactado, raíces enredadas, material húmedo pero firme. En pocas palabras, la alfombra del terreno. Esa capa, si la cortas bien, se puede sacar en bloques. Bloques que se apilan. Bloques que, con raíces incluidas, se agarran unos con otros. Y lo más importante, bloques que aíslan. Porque el secreto de una casa caliente no es meter una fogata enorme. Eso es peligroso, gasta combustible y te llena de humo. El secreto real es no dejar que el calor se escape. Y la tierra con pasto hace algo que la madera delgada no puede hacer igual, atrapa aire en pequeñas bolsas. Y ese aire atrapado funciona como barrera contra el frío. Por eso, una pared gruesa hecha de bloques de tierra y césped podía retener calor muchísimo mejor que una pared delgada de ramas. Entonces, ¿cómo se construía? Primero cortaban el terreno como si fueran ladrillos. Imagina a varias personas trabajando con herramientas simples, piedras afiladas, bordes de sílex, cuchillos de piedra, palos fuertes. Cortaban rectángulos de césped con la raíz incluida, como si levantaran pedazos de tapete. Cada bloque podía ser del tamaño de una caja de zapatos grande, o más, dependiendo del suelo. Y aquí viene un detalle clave que la gente moderna no se imagina. No apilaban los bloques derechitos como pared perfecta de casa actual. Los apilaban con intención para que el peso se fuera hacia adentro. Cada capa se acomodaba con un leve ángulo, como si la pared quisiera abrazar el interior.
Eso hacía que el muro se apretara a sí mismo con el peso, en vez de abrirse y colapsar hacia afuera. Con el tiempo, los muros podían quedar tan gruesos que parecían exageración. Pero no era exageración, era aislamiento. Mientras más grueso el muro, menos se cuela el frío. Y además, más estable contra el viento. Desde afuera, esas paredes parecían vivas. Porque el pasto de arriba podía seguir creciendo. Las raíces seguían uniendo. En épocas menos duras, incluso podían salir pequeñas flores en la parte superior. La casa se volvía parte del paisaje. Pero ojo. Los muros de tierra y pasto eran increíbles para aislar. Pero por sí solos no podían sostener un techo pesado. Y ahí entró el recurso más valioso de todos en un lugar sin árboles, cualquier tipo de viga. La madera, cuando había, se trataba como tesoro. Pero no era la única opción. En la edad de piedra también se usaba. Troncos pequeños o ramas gruesas rescatadas del entorno. Madera arrastrada por ríos o por el mar, cuando el grupo vivía cerca de costa. Postes hechos de troncos partidos para que rindieran más. Y en zonas de estepa fría, incluso estructuras con huesos grandes y resistentes, cubiertas luego con pasto y tierra. Sí, huesos. No como decoración, sino como estructura real. Hay sitios donde se han encontrado restos de viviendas muy antiguas que usaban huesos grandes como soporte, y encima de eso iban pieles, tierra, y capas que cortaban el viento. Pero la idea no cambia, necesitas un esqueleto para el techo. Y el relleno aislante lo hace la tierra y el pasto. Ahora, vamos con la parte más loca, ¿de dónde sacaban vigas cuando casi no había árboles? En algunos lugares, el agua hacía el trabajo. Los ríos, en temporadas de deshielo, arrancan árboles de zonas más lejanas y los arrastran. Un tronco cae, queda atrapado en hielo, viaja, y un día aparece en una orilla donde no crece ni un árbol grande. En la costa, el mar también puede traer madera desde lugares distantes. No hace falta explicar corrientes con palabras raras, basta con entender esto, el agua mueve cosas por meses, incluso por años. Y un pedazo de madera que salió de un bosque puede terminar en una playa abierta y fría donde nadie tiene otra manera de conseguirlo. Para la gente de la edad de piedra, ver un tronco así era como encontrar una herramienta ya hecha. Se recogía rápido. Se llevaba al campamento. Se dejaba secar. Y se cortaba con cuidado porque cortarlo era trabajo duro con herramientas de piedra. Y aquí viene otro detalle que te atrapa por lo humano que es. Nada se desperdiciaba. Si un tronco era grande, podían partirlo a lo largo para sacar 2 piezas. Si una viga se rompía, ese pedazo servía para otra cosa, soporte pequeño, marco de entrada, o incluso para alimentar el fuego en un día crítico. En un mundo donde el pasto se podía volver a cortar y la tierra siempre estaba ahí, la madera era lo que no podías fabricar tan fácil. Por eso el diseño fue inteligente, la tierra cargaba con el trabajo pesado, y la madera solo hacía lo indispensable. El proceso de construcción en sí era sistemático y, cuando el grupo ya tenía práctica, podía hacerse sin necesidad de muchísima gente experta. Era más de orden, paciencia y manos. Primero elegían el lugar. No era al azar. Buscaban un punto con ventajas claras. Un terreno con ligera pendiente para que el agua no se quedara estancada. Alguna protección natural contra el viento, una loma, un grupo de rocas, un borde de bosque bajo. Y acceso cercano a material, pasto para cortar, tierra compacta, piedras planas. Después venía la base. Colocaban piedras planas como cimiento. ¿Para qué? Para que los bloques de tierra y pasto no quedaran directos sobre suelo muy húmedo. La humedad pudre y debilita. Y aunque no pensaran en microbios, si veían el resultado, lo que se queda mojado se echa a perder. La piedra, además, daba estabilidad. Porque una casa de tierra pesa mucho. Y si la base se hunde dispareja, la pared se cuartea. Una vez puesta esa línea de piedra, se levantaba el esqueleto del techo. Postes verticales en puntos clave. Una viga central, si se podía. Y travesaños para sostener.
No era una estructura grande y bonita. Era mínima. La mínima que funcionara. Y entonces empezaba el trabajo pesado, el levantamiento de muros con bloques de césped y tierra. Bloque por bloque. Hilera por hilera. Con ese ángulo hacia adentro para que todo se apretara por su propio peso. A medida que subían, el muro podía ir estrechándose un poco. No por estética, sino por estabilidad. Y cuando la pared estaba lista, venía el techo. Colocaban las vigas. Encima ponían capas, ramas, tallos, lo que hubiera para formar una base. Y arriba de eso, lo más importante. Pasto y tierra en capas. Capa tras capa. Como si sembraran el techo. Desde arriba, el refugio se veía como una parte más del terreno. Y en invierno, la nieve se acumulaba encima, agregando otra capa de aislamiento gratis. Esto era una genialidad, la misma nieve que te mata afuera, te protege arriba. La lluvia y el deshielo se iban filtrando y escurriendo por el pasto y las raíces si el techo estaba bien hecho. No era perfecto, claro. Pero funcionaba. Y ahora viene una parte que a mí me parece clave para entender por qué esto era tan efectivo. La casa respiraba. No como casa moderna sellada. Era una estructura que se asentaba, se apretaba, se acomodaba con el tiempo. Y bien cuidada, aguantaba temporadas completas. Hasta aquí suena bien, pero falta el corazón de todo, ¿cómo era vivir adentro? Porque una casa no solo es pared y techo. Es cómo maneja el humo. Cómo guarda el calor. Cómo organiza a la gente. Y ahí entra la parte más importante de la historia, el interior. Porque levantar muros gruesos es solo la mitad del juego. Si adentro te congelas, si el humo te asfixia, o si la humedad te pudre las pieles, entonces tu casa se convierte en trampa. La mayoría de estas casas de tierra y pasto se organizaban de una forma que parece simple, pero era brutalmente efectiva, un refugio alargado o rectangular, con un espacio principal donde pasaba casi todo. Comer. Reparar herramientas. Secar ropa. Dormir. Contar historias. Cuidar el fuego. El corazón del lugar era el fogón. No pienses en una chimenea moderna. Piensa en un hoyo poco profundo, cavado en el piso, rodeado de piedras para que el fuego no se desparrame. En algunos casos, también ponían una especie de cama de tierra oscura y combustible seco para que las brasas aguantaran más tiempo. Y aquí viene el detalle que suena incómodo, pero fue parte del precio de sobrevivir. No había un tubo para el humo. El humo subía, se pegaba al techo, y tenía que salir por una abertura pequeña arriba o por la misma entrada, que casi siempre era baja y estrecha. Esa abertura no era grande, porque una abertura grande es como dejar una ventana abierta en pleno invierno. Todo el calor se va. Entonces preferían una salida mínima, lo suficiente para que escape el humo, pero no tanto como para que escape el calor. En días con viento, el aire ayudaba a jalar el humo hacia afuera. En días sin viento, el humo se quedaba adentro como un animal invisible. Ardían los ojos. Se te raspaba la garganta. Se manchaban las paredes y las vigas con un negro que, con los años, se volvía parte del lugar. Y aunque suene horrible, aquí está lo curioso, ese humo también tenía un lado útil. El humo impregnaba pieles, fibras, cuerdas. Y ese olor fuerte ayudaba a mantener lejos a ciertos insectos y además secaba y preservaba algunas cosas. No era cómodo, pero era parte del equilibrio de vida en climas difíciles. Aún así, controlar el fuego era una tarea constante. En una casa así, dejar que el fuego muera no era solo se apagó. Era perder el centro de calor y tener que reiniciarlo con frío, con viento, con dedos torpes. Por eso, siempre había alguien cuidándolo, acomodando brasas, agregando combustible poco a poco, evitando que se hiciera una fogata enorme que te llenara de humo y te comiera el oxígeno. Y aquí entra el punto que te prometí desde el inicio, lo que hacía que estas casas fueran tan calientes no era el fuego grande, era la casa misma. Las paredes de tierra y pasto eran gruesas y pesadas. Y lo pesado guarda calor. Dicho en sencillo,
cuando el fuego calienta el interior, las paredes no dejan que el calor se vaya rápido. Primero se cargan, como si fueran una piedra al sol. Tardan en calentarse, sí. Pero una vez calientes, sueltan ese calor poco a poco, durante horas. Eso significa que no necesitas un fuego monstruoso todo el tiempo. Necesitas un fuego estable, cuidado, constante. Y entonces pasa algo impresionante, se crea un microclima. Afuera puede haber viento helado. Adentro, si el refugio está bien hecho, puedes estar sentado sin sentir que el aire te muerde la cara. No porque adentro sea tropical, sino porque la diferencia se vuelve enorme. La casa se vuelve una especie de caparazón que no deja entrar los cambios bruscos. Y hay otra cosa. El calor humano también cuenta. Si vives en un espacio grande y abierto, tu calor se pierde. Pero si vives en un espacio donde todos están cerca, el calor se acumula. La respiración, el vapor de cocinar, el simple hecho de estar juntos, todo suma. Por eso el diseño empujaba a una vida más pegada. A los lados del espacio principal solían preparar zonas para sentarse y dormir, plataformas bajas de tierra apisonada, o camas de ramas cubiertas con pieles. No era mueble bonito. Era una solución de supervivencia. Durante el día, servían para sentarse, trabajar, reparar herramientas, comer. De noche, se convertían en camas. Y sí, la gente dormía cerca del fuego. No por costumbre romántica, sino por física pura. Mientras más lejos estás del centro de calor, más frío. Y en noches duras, esa diferencia se siente como si fueran dos mundos. Aquí es donde se entiende por qué la vida en comunidad era tan fuerte. Dormir juntos no era solo familia. Era aislamiento compartido. Era seguridad térmica. Los niños, sobre todo, se colocaban en el punto más protegido, al centro del grupo, rodeados por cuerpos y pieles. Los mayores, en los bordes, donde se siente más corriente. Y esto no era solo en ocasiones especiales. Era una estrategia repetida durante todo el invierno. Si esto te está atrapando, suscríbete ahora, porque lo que viene es el truco que convierte una casa normal en una fortaleza contra el viento. Como escondían parte de la vivienda dentro del suelo sin que se inundara. Pero antes, hay un detalle que muchos pasan por alto: estas casas no eran solo un cuarto. Algunas tenían espacios secundarios, una zona para guardar comida seca, otra para herramientas, otra para mantener material lejos de la humedad. Y en etapas más tardías de la Edad de Piedra, cuando algunas comunidades ya cuidaban animales domésticos, llegó una idea que hoy te puede sonar rara, pero era brillante. A veces acercaban a los animales. No estoy diciendo que vivieran encima de los animales todo el tiempo, pero sí podían tener un espacio pegado, separado por una pared o una división simple. ¿Por qué? Porque el calor corporal de un animal en una noche helada es como tener un pequeño radiador vivo. No lo hacían por cariño. Lo hacían porque funcionaba. Y ahora sí, vamos al truco mayor. Muchas de estas viviendas no se construían totalmente sobre la superficie. Se hundían. Se cavaba el piso hacia abajo. No un hoyo profundo como pozo, sino lo suficiente para que el suelo quedara por debajo del nivel exterior. A veces medio metro, a veces más, dependiendo del terreno y del objetivo. ¿Para qué? Para esconderse del viento. El viento golpea las paredes expuestas. Pero si la parte baja de tu casa está bajo el nivel del terreno, el viento pasa por encima con menos fuerza. Además, el suelo, a cierta profundidad, cambia menos de temperatura. El exterior puede volverse un infierno helado, pero la tierra más abajo se mantiene más estable. Entonces, al hundir la casa, no solo ganas protección contra el viento, también ganas estabilidad térmica. Y esto es clave, no es magia, es sentido común acumulado por generaciones. La gente observaba, probaba, fallaba, volvía a intentar. Y así se fue creando una arquitectura que parecía simple, pero era el resultado de mucha experiencia. Ahora, hundir una casa tiene un riesgo obvio: agua. Si excavas en el lugar equivocado, la vivienda se vuelve un charco.
por eso la ubicación importaba tanto. Elegían pendientes suaves, donde el agua escurre. Evitaban puntos bajos donde se junta el deshielo. Ponían base de piedra para separar la tierra húmeda de los muros. Y abrían canales pequeños para guiar el agua lejos del refugio. Nada de tuberías. Nada de cemento. Solo gravedad, piedra y sentido práctico. Y cuando lo hacían bien, el resultado era impresionante. Una casa escondida del clima, pegada al terreno, con muros gruesos, techo cubierto, entrada pequeña y un interior que podía sostener vida en pleno invierno. Pero aquí viene lo más interesante, esta idea no apareció en un solo lugar. No fue un genio inventándola una vez. La edad de piedra fue enorme, con gente viviendo en ambientes totalmente distintos. Y aún así, en regiones frías o con pocos árboles, muchas comunidades llegaron a soluciones parecidas. Porque el frío es el mismo para todos. Y la tierra, en todos lados, hace lo mismo, protege, aísla, estabiliza. Porque cuando entiendes la lógica de estas casas, te das cuenta de algo que cambia por completo la idea que tenemos de la gente cavernícola. No era vivir en una cueva y ya. Era ingeniería hecha con lo que había. Y lo más fuerte es que esta idea de cubrirse con tierra y pasto, y de hundir la vivienda, no fue un invento de un solo lugar. En la edad de piedra, en regiones frías o ventosas, diferentes grupos llegaron a soluciones parecidas sin conocerse entre sí. No por copiarse. Porque la física manda. El frío es frío. El viento es viento. Y la tierra, en cualquier continente, hace el mismo trabajo, aísla. Piensa en comunidades que vivían cerca de costas frías, donde el invierno dura demasiado y los árboles grandes son escasos o están muy lejos. Si no tienes bosques cercanos para levantar paredes de tronco, te toca improvisar con lo que sí está a la mano: suelo, pasto, piedra, ramas delgadas, huesos grandes, pieles. Y aquí entra un recurso que en la edad de piedra fue, literalmente, un regalo del mar: la madera que llega flotando. En costas del norte, las corrientes pueden arrastrar troncos durante semanas o meses. A veces vienen desde ríos lejanos. A veces se desprenden de orillas durante tormentas. A veces quedan atrapados en hielo y luego se sueltan cuando cambia la estación. Para una comunidad que vive en un paisaje con pocos árboles altos, un tronco así no es basura. Es una viga. Es un poste. Es el soporte del techo. Es la diferencia entre una casa que aguanta y un techo que se te viene encima. Y aquí viene lo importante: esa madera no se desperdiciaba. Si un tronco servía para sostener la cumbrera del techo, se guardaba. Si una rama servía para reforzar una entrada, se guardaba. Si una pieza se rompía, se recortaba y se reutilizaba como cuña, como soporte corto, como base. En una casa de tierra y pasto, la madera no tenía que hacer el trabajo pesado de las paredes. Ese trabajo lo hacía el suelo. La madera se volvía el esqueleto mínimo que sostiene el techo y marca el espacio. Por eso, aunque pensemos sin madera no hay casa, la edad de piedra demuestra lo contrario: con tierra y pasto sí hay casa, pero la poca madera que consigue se vuelve oro. Y en regiones donde ni eso alcanzaba, entraban otros materiales: piedra plana para la base, y en algunos lugares, huesos grandes de animales como soporte, combinados con pieles y cubiertas de tierra encima. No para hacer un palacio. Para sostenerlo justo. Ahora, hablemos del paso que convierte todo esto en una fortaleza: el techo. El techo de estas casas no era un sombrero bonito. Era un sistema. Primero, colocaban el armazón, postes, travesaños, ramas cruzadas. Luego, encima venía una capa de material vegetal: pasto, fibras, ramas finas. Luego venía la tierra. Y, si podían, una última capa de pasto o césped con raíces para que todo quedara amarrado. Y cuando el pasto volvía a crecer, pasaba lo más loco. La casa se camuflaba sola. Desde lejos, no parece vivienda. Parece un montículo. Una loma. Una parte del paisaje. Eso tiene dos ventajas enormes en invierno. El viento no muerde tanto,
porque el perfil es bajo y redondeado. La nieve, en vez de ser enemiga, se vuelve una cobija. Porque la nieve acumulada arriba se convierte en otra capa de aislamiento. Sí, la nieve puede matarte afuera, pero puede protegerte si está encima del techo y no dentro de tu ropa. Y ahora te voy a dar un ejemplo que muchos no conocen. En zonas del Atlántico Norte, hay sitios prehistóricos donde se ve clarísimo el truco de meter la casa en el suelo. Algunas aldeas de la Edad de Piedra se construyeron parcialmente hundidas, con muros de piedra baja y el resto cubierto por tierra y material vegetal. Cuando el viento golpea fuerte y el clima es frío, hundir la vivienda reduce la exposición, mantiene más estable la temperatura y protege la entrada. Y lo más interesante es que, en algunos sitios, las casas se colocaban como si fueran pequeñas cuevas hechas por humanos, no por capricho, sino para que el paisaje las defendiera. Porque el paisaje, en el frío, es parte de tu arquitectura. Ahora, si esto te está gustando, compártelo con alguien que todavía cree que la Edad de Piedra era pura improvisación sin lógica. Y suscríbete, porque lo que viene es el lado que casi nadie cuenta, el mantenimiento. La parte donde se separa una casa que dura años, de una casa que se derrumba en una sola temporada. Porque sí, estas casas funcionaban, pero no eran eternas. La tierra se mueve. La lluvia se filtra. El hielo empuja. El viento erosiona. Y el pasto, si se muere, deja de coser el techo. Por eso, mantener una casa de tierra y pasto era casi como cuidar un ser vivo. Cada cierto tiempo, había que reparar la capa exterior. Si el agua empezaba a entrar por una esquina del techo, había que reponer tierra y pasto. Si se formaba un canal por donde corría el deshielo, había que corregir el drenaje. Si el borde de la entrada se ablandaba, había que reforzarlo con piedra o madera. Y aquí hay una imagen bien clara. Una casa abandonada vuelve a ser paisaje. No se queda como ruina alta. Se aplasta. Se hunde. Se cubre. Desde afuera, en pocos años, puede parecer solo un montículo raro. Por eso, en muchos lugares, la evidencia de estas viviendas es sutil. No es una pared gigante. Es una forma en el terreno. Una mancha. Una depresión. Un círculo de piedra. Y ahí es donde entra el trabajo de los arqueólogos. ¿Cómo saben que ahí hubo una casa? Por señales simples, pero contundentes. Capas de ceniza en el suelo, una y otra vez, como pisos de vida repetida. Piedras quemadas alrededor de un punto central, señal de fogón. Restos de hollín pegados en fragmentos de techo o en piedras cercanas. Pequeños canales o alineaciones de piedra que guiaban el agua. Y algo muy revelador, el piso más hundido que el terreno exterior, como si alguien hubiera excavado para vivir ahí. En algunos sitios, incluso se nota que una casa no fue solo una vez. Fue una y otra. Porque cuando una familia encontraba un buen lugar, protegido, seco, bien orientado, lo repetía. Construían encima. Reparaban. Levantaban otra capa. Volvían a usar el mismo fogón. Con los años, eso crea capas de historia. Un mismo punto del terreno guarda generaciones. Y eso nos lleva a otra idea importante que casi nunca se menciona: estas casas también moldeaban la vida social. Cuando tu casa te obliga a vivir cerca, a dormir cerca, a trabajar cerca del fuego, tu forma de ser cambia. El espacio crea costumbres. Por eso, en estos refugios, el centro no era un lujo, era el corazón de la familia. El fuego era cocina, calor, luz, defensa contra el frío, y también un lugar donde se compartían historias. En noches largas, cuando afuera todo es silencio y viento, adentro lo que te mantiene cuerdo no es solo el calor. Es la voz de los demás. Es el sonido de manos trabajando. Es sentir que el grupo sigue ahí. Y aquí entra una realidad que rompe ideas modernas: en climas duros, el ambiente iguala. No importa si una familia es más hábil cazando o si tiene mejores alianzas. Todos necesitan una casa que aguante. Todos necesitan techo. Todos necesitan un sistema que atrape el calor. Entonces,
Muchas veces, el estatus no se veía desde afuera. Desde afuera, dos casas pueden parecer iguales, montículos con entrada baja. La diferencia estaba adentro. En la calidad de las pieles. En el espacio extra para guardar comida. En la cantidad de herramientas disponibles. En lo bien armado del techo. En si podían darse el lujo de tener una zona separada para almacenar o trabajar. No era decoración por lujo. Era comodidad por recursos. Y aún así, incluso en estas casas, la gente dejaba señales personales. No pienses en arte de museo. Piensa en marcas simples. Una piedra acomodada como asiento favorito. Un rincón donde se colgaban cosas. Un lugar donde el grupo guardaba un objeto especial. En algunas comunidades de la Edad de Piedra, el fuego tenía un valor que iba más allá de lo práctico. No necesitas palabras complicadas para entenderlo. Si el fuego se apaga, la noche se vuelve peligrosa. Entonces el fuego se cuida. Se respeta. Y con el tiempo, eso crea rituales cotidianos, como se enciende, quién lo cuida, qué se hace antes de dormir, qué se hace al despertar. Nada religioso en sentido moderno. Más bien, costumbres que se vuelven sagradas porque sostienen la vida. Y aquí viene una idea que algunos investigadores han planteado, y te la digo de forma simple, sin marearte. La casa puede ser un mapa del mundo. La entrada es el límite entre afuera y adentro. El fuego es el centro. El lugar de dormir es seguridad. El lugar de trabajo es lo que alimenta al grupo. No porque alguien hiciera un diseño filosófico, sino porque vivir así crea una forma mental de entender el espacio. Porque en la Edad de Piedra, la vida no se queda quieta. Cambian los grupos. Cambia el clima. Cambian las rutas. Cambia lo que la gente aprende. Y cuando todo eso se mueve, también se mueven las casas. La razón principal por la que estas casas funcionaban tan bien era simple: estaban hechas para resistir el invierno, no para verse bonitas, no para ser luminosas, no para ser cómodas como lo entendemos hoy. Eran casas para aguantar. Pero justo ahí aparece la otra cara de la moneda. Una casa cubierta de tierra y pasto es cálida, sí. Pero también puede ser oscura, húmeda si se descuida, y el humo del fuego puede quedarse adentro si la ventilación no está bien. En la Edad de Piedra, vivir significa elegir tus batallas. ¿Prefieres más calor o más luz? ¿Prefieres esconderte del viento o tener un espacio más abierto? Y conforme las comunidades fueron cambiando, también cambiaron esas decisiones. Piensa en lo que ocurre cuando un grupo deja de moverse tanto y empieza a quedarse más tiempo en un mismo lugar. En los periodos más tardíos de la Edad de Piedra, especialmente cuando algunas comunidades se volvieron más sedentarias, una vivienda ya no solo era un refugio para pasar el invierno. Empezó a ser un lugar para guardar más cosas, para trabajar más tiempo, para criar niños en un espacio más estable. Y en ese escenario, aparecen nuevas necesidades. Más espacio interior. Más zonas separadas. Más almacenamiento. Menos humo concentrado. Más entrada de luz. Entonces, en algunos lugares, la solución fue mezclar ideas. No abandonar por completo la lógica de la tierra, sino combinarla con otras técnicas simples que ya conocían. Por ejemplo, bases de piedra baja para que el agua no toque directo el suelo interior. Paredes de barro y fibras vegetales, bien apretadas, para que el viento no entre. Techos más altos con estructura de ramas, y encima, capas de pasto o tierra para conservar calor. Entradas en forma de pasillo corto, para que el aire helado no se meta de golpe. En otras palabras, la casa de montículo no desaparece de un día para otro. Se transforma. Y aquí viene una idea clave para entenderlo sin complicaciones. Cuando hay más madera disponible, la madera se usa para hacer más estructura. Cuando hay menos madera, la tierra hace el trabajo pesado. Así de simple. En regiones donde los árboles grandes eran raros o estaban lejos, la tierra siguió siendo la mejor aliada. En regiones donde el bosque estaba más cerca, algunas comunidades pudieron levantar casas más altas, más abiertas, con paredes más ligeras, pero aún así,
Muchas veces seguían cubriendo el techo con pasto o capas vegetales para aislar. Porque aunque cambie el estilo, el frío sigue siendo frío. Y ahora viene lo más interesante, el declive de estas casas no siempre fue por mejor tecnología. A veces fue por algo más básico, cambio de clima y cambio de ruta. Si una zona se vuelve más húmeda, una casa de tierra puede requerir más mantenimiento. Si un valle se inunda más seguido, excavar puede ser mala idea. Si un grupo se desplaza a zonas donde el suelo es más arenoso y se desmorona, hacer paredes de tierra se vuelve un riesgo. Entonces, el entorno decide. No porque las personas no supieran, sino porque cada paisaje tiene su carácter. ¿Y si te estás preguntando cómo sabemos esto? Aquí viene el detalle que te engancha, porque es como un detective del pasado. Cuando una comunidad deja una casa de tierra y pasto, no deja una ruina grande. Deja una huella. Un cambio en el terreno. Una forma. Un círculo. Una depresión. Y, por dentro, deja algo aún más claro, capas de vida. Imagina este patrón. Una familia vive un invierno. El fuego deja ceniza. Se caen migajas, restos, pequeñas herramientas. En primavera, reparan el piso, ponen más tierra o más pasto. Viven otro invierno. Más ceniza. Más capas. Con el tiempo, el suelo dentro de la casa se vuelve como un pastel de capas, vida encima de vida. Por eso, cuando los arqueólogos encuentran un punto donde hay ceniza repetida, piedras quemadas repetidas y el piso está más hundido que el exterior, suelen estar viendo un hogar. No un lugar cualquiera. Un hogar de verdad. Y si además aparece un borde de piedra baja, o un pasillo de entrada marcado, o un canalito para el agua, entonces ya no hay duda. Ahí hubo una casa. Y lo más impactante es esto, muchas casas se construían una encima de otra en el mismo sitio. Porque si una ubicación era buena, se volvía valiosa. Tenía drenaje. Tenía protección. Tenía acceso a agua y recursos. Tenía buena orientación para el viento. Así que, aunque la casa se aplastara con los años, el lugar seguía siendo el lugar. Y ahora, volvamos a lo humano, porque esto es lo que le da alma al video. Cuando una familia vive dentro de una casa así, su rutina se organiza alrededor del fuego. El fuego no es solo para calentar. Es la cocina. Es la luz. Es el punto donde se reparan herramientas. Es donde se secan pieles. Es donde se cuentan historias. Es donde los niños aprenden mirando. En los inviernos brutales, el mundo exterior se reduce. Y el interior se vuelve un universo. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, fuego. Solo esa palabra. Así sé cuánta gente se quedó hasta el final, y te juro que voy a sacar más guiones de este estilo. Ahora, hay un punto delicado, ¿estas casas eran cómodas? ¿Cómodas como hoy? No. Pero si comparas una casa de tierra y pasto contra estar afuera con viento y nieve, la respuesta es obvia, adentro era la diferencia entre vivir y no vivir. Y ahí está el verdadero ingenio de la edad de piedra, no era construir para impresionar. Era construir para sobrevivir. Y lo lograron sin máquinas, sin metal, sin materiales perfectos. Con tierra. Con pasto. Con piedra. Con ramas. Con pieles. Y con la inteligencia de observar. Observar por donde entra el viento. Observar donde se junta el agua. Observar qué tan rápido se enfría el suelo. Observar cómo se mueve la nieve. De ahí sale todo. Ahora viene el cierre que amarra la historia, igual que en el guión original, la lección final. Durante miles de años, la humanidad ha usado la misma idea una y otra vez. Si el clima te quiere romper, cúbrete con lo que el clima no puede atravesar tan fácil. La tierra. La tierra no presume. No brilla. No es elegante. Pero funciona. Y eso es lo más fuerte, estas viviendas demuestran que la supervivencia no se trata de pelear contra el entorno como si fuera un enemigo personal. Se trata de entenderlo. De usarlo.
de convertirlo en tu aliado. La gente de la Edad de Piedra no copiaba un manual de construcción. Aprendía con el cuerpo. Con manos frías. Con noches largas. Con techos que gotean si lo haces mal. Con entradas que se tapan si eliges mal el sitio. Con el fuego que se apaga si no lo cuidas. Y por eso, cuando lo hacían bien, funcionaba de manera impresionante. Una pared gruesa de tierra y pasto. Un techo con capas vegetales. Una entrada baja que corta el viento. Un piso ligeramente hundido. Un fogón al centro. Y de pronto, afuera hay invierno brutal, pero adentro hay vida. Y si esto te hizo ver la Edad de Piedra con otros ojos, haz dos cosas rápidas: suscríbete y comparte este video. Porque este canal va a seguir sacando historias y explicaciones así, sin complicarte la vida con palabras raras, pero con datos y lógica que de verdad te dejan pensando. Y te dejo con una última imagen mental. En medio de un paisaje blanco, con viento golpeando todo, hay un montículo cubierto de pasto y nieve. Desde lejos no parece nada. Pero te acercas. Y hay una entrada. Te agachas. Entras. Y el aire cambia. No es calor de lujo. Es calor de hogar. Y en la Edad de Piedra, eso era todo.